Hola, yo soy Eddie B y esto es Agencia Libre. Este día quiero que sigamos hablando de los cambios políticos que se están dando en El Salvador a partir del jueves en la noche, que en realidad fueron unos cambios que iniciaron de aquel 1 de mayo hace 4 años. He escuchado mucho que estamos a punto de convertirnos en la próxima Venezuela. Y es verdad eso, realmente hemos hecho un análisis de las situaciones de cómo se estableció la dictadura en Venezuela. ¿Por qué Venezuela y no Cuba o Nicaragua? Ah, por dos factores principales. La Cuba, cuando Fidel Castro llegó al poder, era la economía más fuerte de América Latina. Era quizás el país más desarrollado de América Latina. Además de que su movimiento se vio impulsado por la segregación racial, no solo social y económica de esos años. Al mismo tiempo se estaba llevando la lucha por la igualdad y la desegregación en Estados Unidos. Situación que no está en la actualidad. Entonces no podemos compararnos con eso. Nicaragua, en realidad la dictadura en Nicaragua fue establecida por el capital venezolano a partir del 2010. Fueron miles de millones de dólares anuales que Venezuela invirtió para establecer la dictadura en Nicaragua. ¿Somos la próxima Venezuela o somos el próximo Haití? Si vemos cuando Hugo Chávez ya asumió el poder en Venezuela, lo hizo de una forma democrática, pero después de un fallido golpe de Estado en ese país. Y desde que él asumió el poder, dejó claro que una de sus metas era cambiar la constitución y establecer un nuevo sistema social en Venezuela. Eso no ha pasado en El Salvador. Si podemos ver en El Salvador en estos momentos, los más necesitados son los que están más abandonados. Las zonas rurales y semirurales del país están olvidadas. El sistema de salud pública está colapsado. No hay medicina en los hospitales. Entonces, realmente podemos comparar la situación social del país en estos momentos a cuando Chávez asumió el poder en Venezuela, cuando él estableció esa dictadura. De las primeras cosas que hizo Chávez fue sacó al ejército a construir casas, repartir casas. Realmente mostraba buscar esa igualdad social que mucho movimiento de izquierda siempre predica. Aparentemente él siempre buscó eso y su sueño de convertir a América Latina en una sola república. Y muchas de esas cosas no se están dando en El Salvador. En cambio, si miramos a Haití, Haití es uno de los países, es el país más pobre del hemisferio occidental. ¿Y por qué es el país más pobre? Muchos ah, le echan la culpa a la colonización, pero toda América Latina fue colonizado. La misma República Dominicana que está a la par en la misma isla, ellos también fueron colonizados. Entonces podemos deducir que la razón real por la cual Haití es pobre no es por la colonización. Y fue el primer país en América Latina, en el Nuevo Mundo, en conseguir la independencia. En 1791 ellos ganaron, empezaron su guerra por su independencia y duró 13 años. Y claro, trajo consecuencias. Después, al terminar la guerra, todavía quedaban como aproximadamente 4.000 franceses en Haití, los cuales fueron eliminados de una manera brutal. Por lo cual, Haití tuvo que pagar un precio económico alto y esa deuda la terminó de pagar en 1947. En 1947,
Haití era una república que no tenía deudas. Entonces, ¿qué llevó a Haití a ser el país más pobre de América Latina? Falta de liderazgo, corrupción. En los años 50 llegó al poder un personaje conocido como Papa Doc. Y ellos gobernaron desde el 51 hasta aproximadamente 1986. Primero fue él y luego su hijo, que era conocido por Baby Doc. Ellos desarrollaron una cultura de corrupción en Haití. Y como ustedes saben, si no hay seguridad jurídica y hay altos niveles de corrupción, la inversión no llega a estos países. En Haití la mayoría de las personas no son dueñas de sus tierras. Muchas de las propiedades en Haití nunca fueron escrituralizadas. Entonces, aunque cierta familia tenga su casa, si no tiene escritura, no puede usar esta propiedad como colateral para pedir un préstamo, para empezar un negocio. Entonces, aparte de una cultura de corrupción, en Haití se ha establecido una cultura de caridad. Haití sobrevive gracias a la caridad de muchos países. Y son miles de millones de dólares que entran todos los años a Haití, pero que desafortunadamente, debido a los altos niveles de corrupción, nunca llegan a las personas que realmente lo necesitan. Y se queda con la clase gobernante, con la clase política. Haití es incapaz de proveer los servicios más básicos que requiere una sociedad. El gobierno haitiano es incapaz de proveer salud, es incapaz de proveer educación y ni hablar de la seguridad. Y como dije anteriormente, no es por falta de dinero, porque anualmente son miles de millones de dólares que entran a dicho país. Y tampoco es porque son una isla o un aislamiento, porque a la par tienen República Dominicana, que es una de las economías surgientes en América Latina. Se ha desarrollado, tiene altos índices de educación y de desarrollo. Entonces, al final del análisis podemos deducir que lo que ha llevado a Haití a ser el país más pobre del hemisferio occidental es la cultura de corrupción y la falta de liderazgo en dicho país. Hoy podemos analizar la situación política que se está dando en El Salvador. Como dije anteriormente, a pesar de los cambios que le dieron a la Constitución y a la forma de gobierno que se estableció, empezando el jueves por la noche, los otros puntos que estaban ahí cuando se estableció la dictadura en Venezuela no están. Y sobre todo, no hay el capital. Todos sabemos que El Salvador es un país pobre, con alto nivel de desempleo, ronda el 70%, que depende en gran parte de las remesas. Aproximadamente 26-27% del PIB salvadoreño es las remesas que envían los salvadoreños que viven en la diáspora. También El Salvador tiene un alto dependimiento en la deuda externa. Si vemos, a pesar de que el presidente Bukele dijo de que el presupuesto corriente iba a estar totalmente financiado, vemos que siguen haciendo préstamos para gasto corriente, siguen transfiriendo dinero de otras carteras de Estado para cubrir gasto corriente. Entonces, eso realmente no fue así. Aparte de eso, en El Salvador está sucediendo un fenómeno
que muchos no le estamos poniendo atención, y especialmente las personas que se encuentran en la administración actual, que es el influx, el inundamiento del mercado salvadoreño de productos chinos. La mayoría muchos más baratos de lo que se produce en el país. Tomemos el cemento, por ejemplo. Una bolsa de cemento chino en El Salvador está costando un poquito más de $6. Una bolsa de cemento producida en El Salvador cuesta más de $9. Esto está causando de que el cliente está prefiriendo el cemento chino al cemento salvadoreño. Entonces, esto va a causar que las plantas de Cemex, de Hilton o de Fortaleza comiencen a cerrar en el país, causando aún más desempleo del que todavía existe. Todo por el descontrol y el abuso del producto chino importado a El Salvador sin ningún control. O los aranceles que existen son muy bajos, o no existen aranceles para el producto chino que está entrando a El Salvador, causando esa descompensación con el producto salvadoreño. Si estas plantas, y no solamente van a ser las plantas de cemento, lo mismo está pasando con mucho producto producido en El Salvador. Lo que va a suceder eventualmente es que estas plantas van a comenzar a cerrar. Y no solamente se van a perder los empleos de las plantas, pero hay muchas personas que tienen restaurantes, chales y otros tipos de negocios alrededor de estas plantas. Entonces, esos empleos también se van a perder. Esto va a causar un desajuste en las economías locales. Y aparte de las economías locales, la recolección fiscal va a ser menor de la proyectada. Va a pasar la próxima semana, quizás no, pero eventualmente va a pasar. El nivel de deuda que tiene el país es casi el 90% del PIB. Y luego en el 2026 nos toca pagar aproximadamente más de 1.900 millones de dólares solo en ese interés de la deuda. Para 27, 2.198 mil millones de dólares. Y para 2028, 2.461 millones de dólares. Cuando el presupuesto de El Salvador para 2025 fue si recuerdo correctamente, fue alrededor de 9.600 millones de dólares. Y la proyección de la recolección fiscal para este año va a rondar los 9.000 millones de dólares, lo que quiere decir que ni siquiera se va a recoger, la recolección fiscal va a ser suficiente para cubrir los gastos presupuestados en el país. Y nos podemos dar cuenta que fue un presupuesto falso, porque casi todas las plenarias en la Asamblea Legislativa vemos que están aprobando más crédito y más deuda, ratificando créditos. Hasta nunca a qué niveles de deuda estamos llegando en El Salvador, no lo conocemos. Eventualmente la deuda externa, los pagos de los intereses, va a ser insostenible en el país, especialmente si cae la producción interna, si cae el PIB por el descontrol en las importaciones a nuestro país. ¿Qué podría hacer la administración? Poner aranceles altos a los productos chinos que entran al país. De esa manera estuviera protegiendo la producción y las compañías que son dueñas de estas plantas en El Salvador.
¿Cuáles son los niveles de corrupción en el país? Desgraciadamente no lo sabemos. Podemos nosotros analizar y presupuestar de la forma que vemos que se gasta el dinero, la cantidad de préstamos que han habido, pero realmente no sabemos si hay o cuáles son los niveles de corrupción en el país, porque todo está bajo reserva. Y si no hay transparencia, lo único que podemos presumir es que hay corrupción, porque si no hubiera corrupción, ¿qué esconden? ¿Por qué tanta reserva? Al parecer en el país, hasta cuando compran una pluma en la Asamblea Legislativa, en el órgano judicial o en el órgano legislativo, lo ponen en reserva. Entonces el salvadoreño realmente no sabe cuánto se está gastando o en qué se está gastando. Solamente podemos asumir cuando ponemos atención a los préstamos que se están pidiendo en la Asamblea Legislativa. Podemos ver que en El Salvador no hay índices de desarrollo. La creación de empleos en El Salvador es casi nula. Y como lo dije anteriormente, el desempleo ronda el 70% y no ha reducido durante la administración actual. Los niveles de pobreza han aumentado al 30%. Entonces, son cosas serias que van a golpear el día al día del salvadoreño que vive en el país. Entonces, yo les pregunto, ¿estamos más cerca de convertirnos en Venezuela o estamos más cerca de convertirnos, desgraciadamente, en Haití, en uno de los países más pobres de América Latina? Y esto sin tomar en cuenta las posibles sanciones económicas que se pueden venir al país por todos los cambios antidemocráticos que se están dando. Y no nos dejemos engañar por todas las cabezas, por todas las bocas que han salido a hablar. Se miran bien bonitos los tweets en inglés, se miran bien bonitos los posts de Facebook en inglés, pero la realidad del salvadoreño de a pie no es esa. El abandono a la sociedad más necesitada en El Salvador no ha cambiado. Entonces, ¿cuál es el futuro de El Salvador? Déjenlo en los comentarios y seguimos la conversación ahí. Trato de contestarles todos sus comentarios, interactuar con ustedes de esa forma. Gracias por el apoyo. Si no se ha suscrito, le pido que lo haga, que deje su like y que comparta este video. Y recuerde, los salvadoreños somos inteligentes, somos trabajadores, somos talentosos y podemos sacar el país adelante si trabajamos todos juntos. Que estén bien, se les quiere.